hermanos. Vamos a comenzar nuestra actividad hoy en este día. Cerramos tantito nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que has dado a tus hijos en el transcurso de esta semana que acaba de pasar, te damos gracias, divino Señor. Gracias, Señor del cielo, porque ninguno de tus hijos se quedó sin las bendiciones. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora, Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanos que salen muy temprano de sus hogares y que regresan por la tarde y otros por la noche. Los ponemos en tus manos, divino Señor, porque cuando van a sus trabajos, llévalos tú, Señor, y cuando vienen de regreso, tráelos, divino Señor, hasta sus hogares. Gracias, Señor. También, divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanos que el día de mañana salen a buscar trabajo. Llévalos con bien, divino Señor, llévalos al lugar indicado. Tú sabes dónde están los trabajos, Señor. Llévalos ahí, poderoso Padre, y que tu bendición sea para ellos y que encuentren ese trabajo, Señor del cielo, y que puedan traer el sustento para su familia. También los ponemos en tus manos. Señor, también ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanos que mañana se van a presentar a su nuevo trabajo. Ya todo está hecho, divino Señor. Solamente van y se presentan y comienzan su trabajo. Gracias también por eso, poderoso Padre. Señor, también pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanos que en definitiva se van a vivir a otro lugar. Así lo requiere su trabajo, así lo requiere su negocio. Por eso tienen que dejar a su familia, tienen que dejar la iglesia, tienen que dejar el pueblo, Señor, y se van esta semana a sus trabajos. Pero los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos que tú los lleves y tú los traigas y que allá, divino Señor, a donde van a estar, tú cuídalos, Señor, bendícelos y sé con ellos. El fin de semana van a regresar y vamos a estar aquí, divino Señor, todos reunidos otra vez para adorarte y bendecirte, Señor. También, divino Señor, pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanas que solo están esperando lo que les traen. Sus esposos, Señor, salen a trabajar y en el día indicado, divino Señor, ya traen el dinero del fruto de su trabajo, divino Señor, y lo comparten con sus esposas para el sustento de la familia. Haz, divino Señor, Dios Todopoderoso, que ese dinero, divino Señor, sea bien invertido, que no vaya a ser mal invertido ni mal gastado, Señor, sino que mis hermanas tengan la inteligencia suficiente, Señor, para distribuirlo correctamente, divino Señor. Gracias, mi Señor Dios Todopoderoso. Que la familia, divino Señor, pueda recibir las bendiciones que tú das para gloria de tu nombre, Señor. También, divino Señor, pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanas que reciben muy poquito. Aquí en esta iglesia hay varias, divino Señor, de tus hijas que reciben muy poquito. Pero, divino Señor, cuando ya se llegó el momento en que lo reciban, si es muy poquito y tú ves, divino Señor, que no puede alcanzar ni para la semana ni para la quincena, tú multiplícalo, divino Señor. Tú estás al pendiente de nosotros, Señor, y por esa razón siempre nosotros salimos victoriosos con lo que tú nos das, Señor. Padre Santo, si es así, divino Señor, multiplica ese dinero. Si no, divino Señor, con tu gracia, con tu amor y con tu bendición, todo lo que tú has dado va a alcanzar, divino Señor, aunque en muchas ocasiones nos parece muy poquito, pero al final, Señor, de terminar la semana o terminar la quincena, todo resultó bien. Gracias, divino Señor, por todas estas bendiciones, Señor, que tú has dado para gloria de tu nombre, Señor. Ahora, Señor, te pedimos, divino Señor, está atento, porque mis hermanos, de lo que tú les has dado en el transcurso de la semana que acaba de pasar, ellos van a depositar, divino Señor, en el altar. Padre Santo, está atento como estuviste atento con la ofrenda de la viuda en aquel tiempo. Y tú sabes, divino Señor, cuánto mis hermanos les has dado y cuánto, divino Señor, ellos van a depositar. Tú vas a estar ahí, Señor, cuando se deposite. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Que tu mano de misericordia sea con toda tu iglesia, Señor, y con todos nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Y vamos, hermanos, a buscar en nuestras Biblias, 1 Corintios,
capítulo 15, y vamos a leer en los versos del 3 al 8. Primera de Corintios, capítulo 15, en los versos del 3 al 8. Yo le doy lectura, hermanos, una vez. Todos mis hermanos que me están viendo en otro lado y me están oyendo, busquen en sus Biblias también, hermanos, y le damos lectura todos. Primero yo doy la lectura. Dice así, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 15, en los versos 3 al 8. Dice de esta manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora ustedes, mis hermanitos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu santa y bendita palabra. Señor, prepara el corazón y la mente de mis hermanos, divino Señor, que con sus mentes puedan entender, comprender, razonar muy bien esta escritura, Señor, y después de que ya la hayan entendido perfectamente, de su mente la pasen a su corazón, y ahí la guarden, para cuando necesiten, divino Señor, echar mano de ella, poderoso Padre, ahí la tienen. Señor, vamos a dar principio a esta plática en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos principio. Hermanos, este tema o este asunto se va a llamar la resurrección hecha realidad en mi vida. La resurrección hecha realidad en mi vida. Así se llama el tema. La resurrección hecha realidad en mi vida. Gracias a Dios. Muy bien, hermano. Les quiero decir, hermanos, que toda la humanidad, creo así yo, hermanos, que toda la humanidad, desde niños que ya tienen uso de razón, saben que Cristo resucitó, pero no en todos se ha hecho realidad la resurrección. Por eso, hermanos, le puse como título o como tema, la resurrección hecha realidad en mi vida. La resurrección hecha realidad en mi vida. Ese es el asunto que vamos a tratar, hermanos. Muy bien. Entonces, como ya dije, toda la humanidad, hermanos, sabe que Cristo resucitó, pero no en todos se ha hecho realidad la resurrección. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos, de la palabra de Dios para darnos cuenta que el Señor Jesucristo, después de que resucitó, anduvo un tiempo de 40 días apareciéndole a sus discípulos principalmente y a la gente que ya conocía de su palabra. Y yo me pregunto, hermanos, y ustedes también pregúntense, ¿por qué se les apareció Cristo a ellos? Porque, hermanos, ni aun los que estuvieron cerca de Cristo, después de que lo vieron como murió, algunos sí tenían presentes que dijo que iba a resucitar, otros no. Y la mayoría de los creyentes, de esos más de 500 hermanos, no estaban seguros. Y entonces cuando las mujeres fueron a ver al sepulcro y ya no estaba en el sepulcro el cuerpo de Cristo, entonces empezaron a anunciarle a los discípulos y a todos los que ya creían en él. Y muchos fueron a ver nomás a ver qué pasaba. Y así sucesivamente, hermanos. Bueno, muy bien. Entonces,
Él tuvo que aparecérsele principalmente a los que ya creían en Él. ¿Para qué? Para que tuvieran la certeza y la seguridad de que verdaderamente sí había resucitado, hermanos. Así lo pienso yo. Muy bien. Entonces ahora nosotros, hermanos, tenemos que tener, hermanos, esa seguridad de que Cristo ha resucitado, que es una realidad porque ha resucitado, hermanos, en nuestra vida, en nuestro corazón. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a leer, hermanos, el pasaje que se encuentra en San Marcos, capítulo 16, en los versos 9 al 11. San Marcos, capítulo 16, en los versos 9 al 11. San Marcos, capítulo 16, en los versos 9 al 11. Y dice así, hermanos, San Marcos, capítulo 16, versos 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, oigan bien, no lo creyeron. Muy bien. Así, aquí nos dice que se le apareció a María Magdalena y que ella fue a avisar. Muy bien. Pero también, hermanos, ese mismo día, antes de que otra cosa sucediera, hermanos, y antes que se le apareciera a María Magdalena, o antes de que María Magdalena fuera a hablarle a otras personas, hermanos, oigan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, ese mismo día, en el capítulo 20. Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, y en los versos 14 al 18. Evangelio de San Juan, capítulo 20, y en los versos 14 al 18. Amén. Dice así, oigan bien, hermanos, es el mismo relato, se le está apareciendo a María Magdalena. 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, hermanos, aquí entendemos que sí se le apareció primeramente a María Magdalena, pero María Magdalena ya lo quería abrazar y entonces Él le dice, no me toques, porque tengo que subir o porque no he subido primero a mi Padre y ahora el Padre de ustedes, pero voy y subo y regreso y después ya veremos. Muy bien, entonces el maestro, yo entiendo que antes que otra cosa, después que lo vio María Magdalena, tuvo que presentarse ante el Padre para presentar el trabajo que ya había hecho y que es lo que le había mandado el Padre por hacer. Y entonces ya presentándose allá con el trabajo que había hecho, entonces ahora ya regresa y dice que tiene la potestad en el cielo y en la tierra y sobre todas las cosas. Muy bien. En ese pasaje, así se le aparece a María Magdalena. María Magdalena le va a avisar a los discípulos y él sube al cielo para presentarse con el Padre. Después de eso, hermanos, se le presenta a otros seguidores. Vuelvo a repetir, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos de sus seguidores no creían que ya había resucitado. Y por eso se les anduvo apareciendo o presentando a sus discípulos, a la gente que ya lo conocía, para que ellos tuvieran la certeza
de que verdaderamente había resucitado y pudieran anunciarle al mundo que Cristo no se quedó en el sepulcro, sino que tal como lo había dicho, al tercer día se levantó y ahora ya se les había aparecido principalmente a ellos. Vamos a ver, hermanos, el mismo Evangelio de San Marcos, ahora en el capítulo 16 y en los versos 12 y 13. Capítulo 16 de San Marcos. Capítulo 16 de San Marcos, en los versos 12 y 13. Y dice así, hermanos. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos, que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Ajá. Estos dos hermanos que se les aparecieron, a los que se les apareció, ya habían estado con el grupo, con los apóstoles y con todos los que andaban comentando que Cristo había resucitado. Como ya era un poquitito tarde, hermanos, para sus trabajos, y era el primer día de la semana, y ellos tenían que trabajar, entonces dos de ellos, hermanos, dijeron, no vemos nada claro nosotros. Esto estoy, hermanos, yo tratando de explicar. No hemos visto nada claro. Ya vámonos a nuestro trabajo. Aunque algunas mujeres dicen que ya lo vieron, nosotros no hemos visto nada. ¿Qué te parece? Vámonos a nuestro trabajo. Y el otro le dijo, vámonos a nuestro trabajo. Y cuando ya iban, hermanos, para su trabajo, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ya iban a trabajar, hermanos. Y entonces cuando ya se les apareció, ellos ya no se fueron a trabajar, sino que se regresaron, hermanos, y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Vean entonces, hermanos, por qué Cristo tuvo que estarse apareciendo a diferentes personas para que creyeran verdaderamente que sí había resucitado. Porque si se queda nada más así, los apóstoles y todas las personas que ya habían creído en él, que dijo el apóstol Pablo en la lectura que tuvimos al principio, que eran más de 500 hermanos, esos mismos 500 hermanos hubieran dicho, nosotros no lo hemos visto, por lo tanto no podemos decir que ya resucitó. Muy bien, entonces nos damos cuenta que se le apareció, hermanos, a estos dos que iban de camino al campo, pero que se regresaron, ya no fueron, porque verdaderamente se les había aparecido a ellos. Muy bien, hermanos. Después de eso, hermanos, por la tarde, unos que habían estado también ahí, que eran hermanos del pueblo o de la ciudad de Emaús, ya estaba haciendo tarde y dijeron ellos, ya vámonos porque ya está haciendo tarde y pues nuestra caminata es larga. Muy bien. Y entonces, por la tarde, se les aparece a estos caminantes que van a Emaús. Vamos a buscar Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, en los versos, capítulo 24, en los versos 13 en lo adelante. San Lucas 24, 13. En lo adelante. Y dice así, hermanos, oigan bien, estos caminantes también ya se van para su pueblo, ya se van de donde eran, porque no habían visto nada claro, y se iban con la idea de que les habían dicho que sí había resucitado, pero ellos no lo habían visto. Dice así el relato, hermanos. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Muy bien. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados
para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Fíjense lo que esperaban ellos, que había de redimir a Israel, los había de quitar de la esclavitud de Roma. Muy bien. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Todo eso nomás se había de pláticas, hermano. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cómo nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, oigan bien, hermanos, ahora sí ya lo vieron, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y como le habían reconocido al partir el pan. Vean entonces, hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo se anda apareciendo? Porque son los creyentes los que deben tener la certeza y la seguridad de que sí está vivo, para decirle a la demás gente que sí resucitó. Y entonces, ¿cómo iban a decir si no lo habían visto? Muy bien. Entonces, ya vemos ahora estos ejemplos, hermanos, de que sí resucitó. Pero seguimos. Ahora nos encontramos ya por la noche, allá con los apóstoles. Vamos a ver, Evangelio de San Juan, capítulo 20, en los versos 19 y 20. Evangelio de San Juan, capítulo 20, en los versos 19 y 20. Y dice de esta manera, hermanos, en San Juan, capítulo 20, en los versos 19 y 20. Evangelio de San Juan, capítulo 20, en los versos 19 y 20. Y dice así, oigan, hermanos: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús
y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Entendemos aquí, hermanos, que ya no tocó para que sabieran abrirles, sino que se pasó por la pared. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora sí tenían la certeza de que había resucitado, ya lo habían visto, hermanos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Muy bien. Hermanos, entonces ahora los discípulos ya están segurísimos, ya no nada más se dejan guiar por lo que le han dicho las mujeres, sino porque él ya lo vieron. Esa misma noche, hermanos, los apóstoles lo vieron también. Correcto. Después de eso, hermanos, 8 días después, otra vez, hermanos, se les aparece a los apóstoles. En esta primera vez no estaba Tomás. Y los discípulos le dijeron a Tomás, que era también parte de los discípulos, hemos visto al maestro. Y Tomás inmediatamente levantó la voz y dijo, no es verdad eso. No es verdad, ¿por qué? Dice, porque yo vi todo lo que le hicieron. Yo vi cómo lo mataron. Yo vi cómo le enterraron la lanza en el corazón. Yo vi cómo le salió toda la sangre. No es posible eso, no. Te decimos que ya lo vimos, que no es cierto. Muy bien. Se llegan los 8 días, hermanos. Y después de los 8 días, hermanos, ahí en San Juan capítulo 20, los versos 26 al 29, dice de esta manera, versos 26 al, perdón, capítulo 20, en los versos 26 al 29. Dice así, hermanos. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creo que en esa bienaventuranza, hermanos, nos corresponde a nosotros, porque nosotros no lo hemos visto. Y muchos de nosotros aseguramos firmemente que Cristo sí está vivo, hermanos, y que en aquel tiempo resucitó. Y por eso estamos hablando, hermanos, de la resurrección, conmemorándola en este día. Muy bien. Entonces, hermanos, cuando ya se le presenta por la noche y 8 días después otra vez a los apóstoles, ahora está Tomás y ahora ya no hay duda. Todos los discípulos ya lo vieron. Ellos tienen el mensaje, ellos tienen la encomienda de avisarle a toda la gente, hermanos, que Cristo no está muerto, que ha resucitado, hermanos. Muy bien. Seguimos adelante, hermanos. Vamos a leer ahora San Juan, capítulo 21, en los versos del 1 al 14. Ahí estamos cerquita, hermanos. San Juan, capítulo 21, en los versos del 1 al 14. Oigan bien el relato, hermanos, Dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro,
es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Simón, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Vean cómo estaban pasando las cosas, hermanos, y ellos, hermanos, a lo mejor yo digo, así como lo oían hablar, lo podían haber reconocido por la voz, pero estaban, hermanos, tan turbados y etcétera, y no podían, hermanos, hacer esas cosas. Muy bien. Entonces ahora, hermanos, seguimos adelante, en el verso 8, y dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Traed de los peces que acabáis de pescar. Muy bien. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun estando tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Bueno, vean, hermanos, entonces que se les aparece primero a las gentes, hermanos, que ya creían en él, para asegurarse de que efectivamente sí había resucitado. Bueno, muy bien. Pero después de eso, hermanos, nos encontramos con este hombre llamado Saulo, que era el perseguidor de la iglesia y que quería acabar con todos los cristianos que estaban. Me imagino yo, hermanos, que a lo mejor eran unos 20 o 30 años después de todo lo que ya les acabo de narrar. Y entonces Saulo se dedicó a perseguir a los cristianos, a arrastrarlos, a las mujeres, a pegarles, y en fin, acabar quería con toda esa secta o con toda esa gente que creía en ese muerto que, según ellos, ya lo habían exterminado de este planeta. Iba Saulo entonces, hermanos, caminando para Damasco. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 9, en los versos del 1 al 6. Libro de los Hechos, capítulo 9, en los versos del 1 al 6. Ya estamos ahora con Saulo, Ya casi la mayoría de su gente, del Señor, ya lo había visto. Y ya ellos se encargaban de asegurar firmemente entre ellos que sí había resucitado. Ya lo vio María Magdalena, sí, pero ya lo vimos también nosotros. Y nosotros que íbamos al campo ya lo vimos. Y nosotros que íbamos a nuestro pueblo, allá en Emaús, también ya lo vimos. Y ya era mucha gente que ya lo había visto. Muy bien, ya estaban todos hablando que Cristo había resucitado. Este hombre llamado Saulo, entonces, hermanos, se encargaba de perseguir a los cristianos. Pero vamos a ver qué pasó. En el capítulo 9 y en los versos del 1 al 6. Y dice de esta manera, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 9, en los versos del 1 al 6. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Muy bien. Entonces, hermanos, este asunto ahora ya se había dispuesto Saulo, que también es Pablo, pero se había dispuesto a acabar con todos esos cristianos, como mucha gente piensa con nosotros también, hermanos, hoy en este tiempo. Pero eso los vamos a acabar, es cualquier día ya se acabó. Bueno, y como en algunos lugares de donde nosotros tenemos iglesias, ya han cerrado templos. Cuando yo empecé a visitar esos lugares, más o menos hace 30 años, habían algunos templos cerrados y no se abrían porque no había quien pastorear ahí. Bueno, en fin, hermanos. Entonces, después de eso, hermanos, cuando ya iba él a Damasco para traer a las personas que creían en esa fe, que estaban en esa fe, traerlos a Jerusalén para martirizarlos, para golpearlos, si era necesario, para matarlos. Muy bien. Vamos a leer, hermanos, otro pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, sobre el mismo punto, sobre Saulo. Primera de Corintios, capítulo 15, en los versos 6 al 8. Primera de Corintios, capítulo 15, en los versos 6 al 8. Primera de Corintios, capítulo 15, en los versos 6 al 8. Amén. Amén. Y dice así, hermanos. Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, cuando ya era creyente. Bueno, entonces, después de lo que vimos, hermanos, ahí hasta a los apóstoles en el mar de Tiberias y otras cositas que pasaron, después de eso, apareció a más de 500 hermanos. Creo que apareció a más de 500 hermanos cuando ya iba a ascender y todos sus creyentes lo fueron a despedir al Monte de las Olivas y ahí debieron haber estado esos más de 500. Muy bien. Después apareció a más de 500 hermanos, está narrando Pablo, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya se murieron o ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bueno, ahora el apóstol ya se está contando con los apóstoles, ya se está contando con los que creen en Cristo, hermanos. Pero como les estoy diciendo, probablemente habían pasado 30 años o algo parecido, ya había pasado un tiempo. Muy bien, Saulo entonces ya estaba en pleno trabajo para el Señor, y les está escribiendo a los corintios diciéndoles que él es testigo de que Cristo también se apareció, que resucitó. Y entonces él les cuenta la narración, cómo estuvo cuando él iba de Jerusalén a Damasco, cómo se le apareció el Señor. Y como no conocía la voz del Señor cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él ya estaba ciego y tirado en el suelo. Entonces, como él no conocía esa voz, le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ya se sintió vencido, no podía defenderse, estaba ciego, estaba en el suelo, y entonces solamente le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Dándose a entender de que ya estaba vencido, reconocía que Cristo lo había vencido. Ahora, ¿qué quieres que haga? Y entonces él le dice, levántate, ponte sobre tus pies, entra a Damasco y después se te dirá lo que tienes que hacer. Muy bien. Entonces, hermanos, ahora ya con todo esto, podemos seguir hablando al respecto de personas que vieron a Cristo o que creen que Cristo sí está vivo. Bueno, entonces, hermanos, ya en Primera de Corintios, el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y les está diciendo que verdaderamente sí existe el Señor y que está vivo. Y que está vivo. Y ya les cuenta, porque me apareció a mí, porque en la ocasión que me apareció, yo cambié de ser perseguidor a ser amigo y hermano de todos los creyentes. Muy bien. Hermanos, entonces ahora, con estas cosas que hemos visto, nosotros tenemos que
confirmar en nuestra mente y en nuestro corazón que Cristo sí está, hermanos, vivo, que sí resucitó. Bueno, pero entonces, como dije al principio, hermanos, toda la humanidad sabe que Cristo resucitó, pero no en todo se ha hecho realidad la resurrección, hermanos. Hasta este tiempo se necesita que Cristo se manifieste personalmente en nuestra vida para que nosotros podamos decir con seguridad que Cristo sí está vivo, hermanos, Fíjense bien. Bueno, entonces, hermanos, para eso ya oímos el testimonio de Pablo. Como después de ser un perseguidor, le dice por carta a todos los corintios y les dice, es verdad, sí está vivo Cristo, sí resucitó. Ajá, muy bien, ¿por qué? Y les dice, porque se me apareció a mí. Iba yo en el camino de Jerusalén a Damasco para buscar en Damasco si había creyentes cristianos ahí para traerlos a Jerusalén, torturarlos, si era posible matarlos, porque querían acabar, hermanos, con esa doctrina de los cristianos. Muy bien. Y entonces él da testimonio, un testimonio grande. Iba yo de Damasco, de Jerusalén a Damasco, cuando a mediodía un resplandor más fuerte que el resplandor del sol se me apareció. Me derribó de mi caballo, perdí la vista y ya no sabía yo qué hacer ni cómo levantarme. Cuando oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, como yo no conocía la voz, estoy hablando, hermanos, en lugar de Pablo, como yo no conocía la voz, entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muy bien. Entonces ya le está escribiendo a los corintios y ya les está diciendo que verdaderamente Cristo sí resucitó y sí está vivo. Y puede ser que estaba diciendo, porque se me apareció a mí, porque yo oí su voz. Y ahora seguro, porque Él transformó mi vida, y ahora seguro que Él sí está vivo y que ha resucitado de los muertos. Muy bien. Hermanos, quisiera yo poner más testimonios de hermanos que conozco, que me han dicho también que son fieles en la iglesia, porque Cristo verdaderamente han tenido una experiencia de que ha resucitado. Pero bueno, yo, hermanos, nada más les quiero decir esto, hermanos, porque hace poquito unas familias que estoy visitando me decían, bueno, ¿y tú por qué te metiste en esto? Si nosotros nos acordamos que antes tú ibas a la iglesia católica, y en fin, me preguntaban, y yo les dije, sí, efectivamente, pero en una ocasión, cuando yo ya me casé, y ya vivía yo con mi esposa, la hermana Julia, entonces ella me dijo en una ocasión, quiero que me lleves al templo, y fui, y iba yo con ella, pero siempre que yo llegué a ese lugar, a ese templo, siempre iba yo, pero bien borracho, entonces nomás llegaba yo a dormirme. Pero se llegó el momento en que Cristo tuvo que hablar conmigo y tuvo, hermanos, que hacerme entender las cosas como a Saulo. No de la misma manera, hermanos, porque él era enemigo. Yo no era enemigo, simplemente pues, no creía. Pero a lo mejor si no es mi amigo, entonces es mi enemigo. Bueno, pero ahí estaba yo. Ese día, hermanos, siempre me dormía yo y me iba a despertar la hermana Julia. Ya despierta, ya vámonos, ya se acabó. Ya veía yo, sí, ya está saliendo toda la gente, vámonos. Pero ese día desperté antes, hermanos, y se los digo como testimonio a los que no conocen, a los que ya conocen, acuérdense que ya se los platiqué. Y entonces, hermanos, cuando ya se llegó el momento en que Cristo me dijo, probablemente despierta, y ya desperté, traté de ubicarme, de qué se trataba, que dónde estaba yo, y entonces ya estaba predicando el hermano, el pastor, y empecé a oír lo que él decía. Ya no oí toda la predicación, nomás oí lo que Cristo quería que yo oyera. Y entonces cuando ya oí lo que Cristo quería que yo oyera, al terminar eso, entonces yo inmediatamente pensé y dije, este hombre habla bien. Lo que yo no entiendo es por qué si habla bien, porque en la fábrica a todos los cristianos en ese tiempo, hermanos, era una cosa tremenda contra los cristianos, ¿eh? No nos querían para nada. Y digo no nos querían porque ya me estoy contando ahora entre ellos.
Y entonces, hermanos, yo dije, ¿pero por qué? Si este hombre habla bien, a mi juicio habla bien. Pero no le pregunté a nadie, hermanos, ni nadie llegó a decirme también ninguna cosa, sino que yo solo pensé y dije, esto yo lo voy a aceptar porque veo que está bien, porque siento que está bien, que habla correctamente. Digan lo que digan las demás gentes, es porque no han oído, porque no conocen, pero yo que ya oí, entonces aseguro firmemente que este camino es bueno. Pero ahora, como todos los que queremos entrar en el camino de Dios, empezaron los problemas y los obstáculos, y inmediatamente pensé, rápidamente se los digo, hermanos, en mi mamá. ¿Qué va a decir mi mamá cuando yo le avise que ya me quiero volver hermano o que ya soy hermano? ¿Qué van a decir mis hermanas cuando les diga yo, manitas, les vengo a avisar que yo ya voy a pasarme con los hermanos? ¿Qué me van a decir? Bueno, pues me dijeron todo lo que me tenían que decir, mi mamá también me dijo todo lo que me tenía que decir, pero a pesar de todo lo que me dijeron, yo persistía y insistía en que ese camino era bueno y que yo lo tenía yo que aceptar. Llegué con mis compañeros de trabajo y también mis compañeros, oigan ustedes, bueno, fue una cosa tremendísima la que pasé ahí, pero al fin y al cabo, ya estando Cristo conmigo, yo resistí todo lo que me dijeron y así sucesivamente empecé a ver a los vecinos, bueno, a los demás familiares. Los demás familiares, nomás rápidamente les digo, en la Navidad se venían todos los de allá de su pueblo de mi papá. Bueno, digo todos los que eran su familia, pero aquí parecía, hermanos, como una convención que hacemos nosotros. Y estaban desde los grandes, los chiquitos, las mujeres, todos, donde se dormían, nada más en un petate que les poníamos, pero como ya estaban borrachos ni sentían el frío, y bueno, y ahí estaban. Ellos vinieron a la siguiente vez, pero yo ya era cristiano. Y cuando vinieron a la siguiente vez, querían que otra vez, como era con mi papá, que así fuera con ellos. Pero en esa ocasión ya no fue así. Ya les dije que yo ya me había pasado con los cristianos, con los protestantes, y que ahora ya pertenecía yo a ese grupo. Estuvieron conmigo, si mal no lo recuerdo, hasta la comida. Se despidieron y hasta esta fecha nunca han regresado, hermanos. Bueno, pero ahora yo les digo a todos ustedes que me están viendo y que me están oyendo, hermanos, Cristo sí está vivo. Cristo sí está vivo, hermanos. Pero el asunto es, como les acabo de decir, hermanos, en todos ustedes que me están viendo, en todos ustedes que me están oyendo, Cristo ya resucitó para ustedes. Ustedes saben que sí hay un Cristo, que sí está vivo, que murió por nosotros, pero ya está en su corazón de ustedes. Si no está, hermanos, se está llegando el momento en que ustedes ya tomen una decisión firme para decir, como yo dije en aquella ocasión, yo voy a aceptar esto. Nadie me aconsejó, yo mismo dije en mi mente y en mi corazón, yo voy a aceptar esto, y así sucedió, y así lo acepté, y así estoy hasta este momento, hermanos. Por lo tanto, yo les invito a todos ustedes, hermanos, que me están oyendo, pero que no han aceptado a Cristo, que sí están con nosotros, pero no son de nosotros. Yo quiero que todos los que me están oyendo y me están viendo tomen una decisión y pasen a formar parte del pueblo de Cristo, con seguridad y certeza de que Cristo sí está vivo, que resucitó en su corazón de ustedes, hermanos, para que podamos nosotros entrar en el reino de los cielos el día que dejemos este mundo, hermanos. Muy bien, eso es lo que yo pido, hermanos, para ustedes. Quise, hermanos, mencionarles todos estos pasajes porque el tema se llama la resurrección hecha realidad en mi vida. Fue entonces realidad, hermanos, en María Magdalena. Fue realidad en los apóstoles en su debido tiempo. Fue realidad en los más de 500 hermanos que conocían el Evangelio en ese tiempo. Fue realidad, hermanos, cuando Cristo les dio y les dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y quiero que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Y entonces desde ese tiempo ha habido gente que se dedica, hermanos, a hablar de la palabra de Dios. Pero como en esos tiempos, también en estos tiempos, hubo un hombre que dijo, hay mucho trabajo, faltan obreros en la obra del Señor, hermanos.
Y si faltan obreros, hermanos, ustedes digan como dijo el profeta Elías, cuando el Señor le dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías inmediatamente dijo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, se está necesitando esto, hermanos, se está necesitando. Y no me vayan a salir con que ustedes quieren ir a evangelizar a Guadalajara, que quieren ir a evangelizar quién sabe a dónde. Todavía no hemos acabado con nuestro pueblo. Hay mucha gente que todavía necesita, hermanos, y muchos de ustedes, si así quisieran, habría trabajo para ustedes también, porque con Cristo todo aquel que llega siempre lo utiliza y le da un trabajo del cual después le tiene que pedir cuentas si lo hizo o no lo hizo. Concluimos, hermanos, concluimos. Entonces, hermanos, Saulo fue el último, dijo él, y yo hasta el último, como un abortivo, me apareció a mí. Y cuando le apareció a él, entonces dice ahora yo les aseguro firmemente, hermanos de Corintios, yo les aseguro que Cristo sí está vivo y que sí resucitó y que está entre nosotros, porque así lo prometió. Muy bien, hermanos, ahora yo les digo a ustedes, a toda la iglesia, yo sé que no toda la iglesia, hermanos del Arca de Noé, ha aceptado a Cristo, pero a los que ya lo aceptaron, sigan firmes, hermanos. El Cristo ya les encomendó un trabajo. Hagan el trabajo que tienen que hacer, hermanos, y a todos los demás que todavía están, hermanos, indecisos, que todavía nada más están ahí porque ustedes quieren que se les llame cristianos, pero necesitan aceptar a Cristo, para que Cristo les ponga un trabajo que ustedes pueden hacer y lo hagan para gloria de su nombre. Muy bien, concluimos, hermanos, haciendo una oración. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Si pueden, allá donde están, hermanos, hínquense, porque el Señor está ahí con ustedes y está aquí con nosotros también. Hínquense y vamos a hacer nuestra oración. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que extiendas tu mano y toques los corazones de mis hermanos. Que no estemos celebrando cada año tu resurrección, Señor, pero nada más celebración. No, que ahora, divino Señor Dios Todopoderoso, así como Saulo, divino Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Y entonces le dice, levántate, en primer lugar levántate, ponte sobre tus pies, entra a la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y efectivamente así es. También ahora, hermanos, porque todos aquellos que no están caminando en el camino de Dios, puede ser que todavía estén tirados, hermanos, y necesitan ponerse en pie para que Cristo los vea, que ya están en la hora para que les puedan encomendar algún trabajo. Y así que sea. Señor, tú que conoces a todas las personas, tú que puedes estudiar los corazones, Señor, tú que puedes estudiar los pensamientos, estudia los pensamientos de personas que verdaderamente, Señor, han asegurado, creen firmemente que tú has resucitado, pero que no has resucitado nada más para María Magdalena, no has resucitado nada más para Pedro y para Juan, no nada más para los apóstoles y los más de 500 hermanos, sino que ahora has resucitado para entrar en nuestros corazones de los de ahora, de los que estamos ahora, Señor, viviendo esta situación, poderoso Padre. Y toma, divino Señor, ese corazón, toma esa persona, Señor, y úsala para gloria de tu nombre, Señor del cielo. Que se multipliquen, divino Señor Dios, los mensajeros, que se multipliquen, divino Señor Dios Todopoderoso, las gentes que quieren hablar de tu palabra, Señor bendito, y que la gente de más empiece a conocer que verdaderamente sí estás vivo y que puedes solucionar muchos problemas, Señor, principalmente el problema de la salvación y de la vida eterna, que tú ya tienes solucionado, Señor del cielo, porque entregaste tu vida, derramaste tu sangre, para que nosotros al aceptarte como Salvador, nos puedas decir esas palabras, ni yo te condeno, vete, no peques más y ponte a trabajar en lo que yo te voy a mandar. Gracias, mi Señor Dios, que tú puedas llegar al corazón y la mente de mis hermanos y que, divino Señor, no sea un aniversario más de divino Señor de la resurrección, sino que ahora sea que has entrado a corazones, Señor, y de muchas gentes que se sienten que ya están, divino Señor, dentro de tu camino, pero que no hacen nada, que están inactivos, Señor.
No puede ser que tu Espíritu Santo esté inactivo dentro de ellos, Señor, porque nosotros sabemos que tu Espíritu Santo, Divino Señor, es poder, y entonces nos mueve, Divino Señor, para hacer cosas que en muchas ocasiones ni siquiera habíamos pensado. Hoy en este día, Señor, pongo a toda la iglesia, el arca de Noé, Señor, y a otra persona que no sea del arca, pero que me está oyendo, también la pongo en tus santas y benditas manos. A las personas que me están viendo, Señor, también las pongo en tus santas y benditas manos, y te pido, Divino Señor, sálvalos, perdónalos, ayúdalos, levántalos, poderoso Señor, porque la obra es mucha, poderoso Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a despedirnos. Así como estamos, hermanos, nos despedimos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Divino Dios, por todo lo que nos has permitido hacer hoy en este día, Señor, aquí en el lugar donde estamos, Señor Todopoderoso. Ya vamos a salir. Nos despedimos, Divino Señor, no de tu presencia, sino nos despedimos unos a otros, y los que tengamos que salir del hogar a donde estamos, Señor, nos despedimos también de la familia y vamos a nuestros hogares, Señor. Pero, Divino Señor, Dios Todopoderoso, cualquiera de los que me oyeron o me vieron, si abren su corazón, Divino Señor, estoy seguro que ahí estás ya, Divino Señor, cerca de su corazón, para que lo abra y entres tú, Divino Señor, y tomes posesión de esa vida, de ese cuerpo que ahora te va a servir para gloria de tu nombre, Señor. Señor, nos despedimos, Padre Santo, en paz, unos de los otros, Dios Todopoderoso, y tú permaneces y sigues con nosotros para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, para salir, vamos a leer el Salmo 121. Y con este Salmo ya, hermanos, nos despedimos. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en el Salmo 121. Gloria a nuestro Dios. Dice así, hermanos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios no dispone otra cosa, de aquí a 8 días nos vamos a ver otra vez.